Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios, Marcos, capítulo 10, y vamos a leer desde el verso 23 hasta el verso 31. Recordemos que hemos venido hablando acerca de los obstáculos para entrar al reino de los cielos. Para retomar un poquito, porque quedamos hace 15 días en Marcos capítulo 10, desde el verso 17 hasta el verso 22, quedamos allí. Entonces, quiero hacer una pequeña introducción. Recordemos que se acercó a Jesús un hombre rico, joven, con una condición espiritual aparentemente muy estable, y había algo que inquietaba el alma de este hombre, y era su destino eterno. ¿En dónde iba a pasar la eternidad? Y precisamente se acerca a Jesús para hacerle la pregunta del millón. Y esa pregunta es: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para pasar una eternidad contigo? Y por supuesto, el Señor corrige una perspectiva que tenía un poco errada, por no decir muy errada, este joven. Y lo vimos hace 15 días, que este joven tenía una teología muy superficial de quién era Cristo. Había oído hablar de Cristo, pero realmente no tenía un concepto claro de quién era Cristo. También vimos que este hombre tenía un conocimiento muy deficiente acerca del estándar de santidad de Dios. No sabía y se comparaba quizás con otras personas. Y recordemos que nuestro estándar siempre es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces somos tentados a compararnos con otras personas. No nos comparemos con otras personas, porque el estándar para compararnos es Jesucristo. Y cuando usted y yo nos comparamos con Jesucristo, pues tiene que producir lo que produjo en aquel hombre que nos relata Lucas en el capítulo 18, aquel recaudador de impuestos que se acercó al templo a decirle al Señor: sé propicio a mí, porque soy un pecador, porque se veía realmente como somos nosotros, en la condición que Dios nos ve. Y por último, tenía también un concepto inequívoco y muy superficial de lo que es el pecado. El pecado. Él pensaba que el pecado está en cierto grado de escalafones, y quizás eso no está muy distante, porque es lo que hoy muchas veces nosotros pensamos. Al compararnos con alguien que peca de manera diferente que nosotros, nos vemos a nosotros quizás menos pecadores que ellos, pero recordemos que el pecado a los ojos del Señor es pecado. No hay ningún escalafón en el pecado. Entonces, con esto en mente, quiero invitarles para que hoy miremos lo que el Señor nos quiere hablar, y el título de este sermón es entonces: ¿quién podrá salvarse? Si hay tanto obstáculo, si hay tanto impedimento para llegar al reino de los cielos, entonces ¿quién puede salvarse? Bueno, esa es la pregunta que vamos a responder a lo largo de este mensaje. Quiero invitarle entonces para que juntos leamos lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículos 22. Dice la palabra de Dios: pero él, es decir, el rico, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres
es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Dice entonces la palabra de Dios: ¿quién podrá entonces ser salvo? Pues aquí está implícita la respuesta: nadie. Nadie. Si Dios no interviene, si no hay una obra divina de parte de Dios, es imposible salvarnos por nuestros propios medios. Nadie podrá salvarse por sí mismo. Si no hay una intervención divina, no vamos a poder hacerlo. Vamos entonces a ubicarnos en el versículo 23 y vamos a mirar el primer enunciado. La primera característica que vamos a ver en este bosquejo tiene que ver entonces con la imposibilidad del hombre para salvarse. Vamos a mirarlo entonces aquí en este pasaje. La imposibilidad o la incapacidad que tiene el hombre para ser salvo. Dice el versículo 23: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Aquí vemos que este hombre mostraba un amor excesivo por las riquezas. Y cuando Jesús le desafía y le dice que él debe vender todo lo que tiene para entrar en el reino de Dios, dice la palabra del Señor que él se fue como muy triste. Dice otra versión que se fue angustiado. Y ya lo habíamos visto hace 15 días, que ese término que se utiliza fue el que se utiliza en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús vivió esa tensión tan tremenda allí en Getsemaní. Bueno, así se fue este hombre. Y quizás esa puede ser muchas veces la perspectiva de muchas personas cuando se encuentran con su realidad y con la demanda del Señor y dicen: entonces yo estoy muerto, entonces yo estoy incapacitado. Bueno, si eso es lo que usted experimenta, quiero decirle que va por buen camino, porque así debe verse una persona ante el Señor. Debe verse imposibilitado, incapacitado. Si Él no es el que hace su obra, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Vemos cómo las riquezas habían desarrollado en el corazón de este hombre un profundo apego hacia las cosas materiales, tanto que los discípulos se quedan perplejos, asombrados, cuando el Señor les dice allí, dice en el verso 23, entonces Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Recordemos algo, el Señor está utilizando una postura muy radical. Mire, este pasaje, para aquellos que les gusta la prosperidad, era algo muy tentador. ¿A quién no le gustaría tener en las filas de su iglesia a un hombre como este, que quizás apoyara el Evangelio, que quizás nos permitiera tener muchas comodidades dentro de la iglesia? Pero el Señor nunca estuvo dispuesto a rebajar la demanda de seguirle a Él. Y Él es radical. Jesús es radical. Jesús simplemente le miró con ternura, porque dice la palabra de Dios que Él le amó y tuvo mucho tiempo persuadiéndolo para que Él tomara una decisión y entendiera que no se puede servir a dos señores, que no podemos servirle al mundo, a todo lo que hace parte de este mundo, a todo lo que es la cosmovisión terrenal, a todo el sistema de valores
que el mundo y la sociedad nos ofrece, el reconocimiento, el tener quizás un nombre, el tener fama, no se puede servir al Señor si todavía hay ese apego en nuestros corazones. Y el Señor Jesús, Él no estuvo entonces dispuesto a esa demanda, rebajarla para que entonces lo siguieran. Quizás esto es lo que nosotros vemos hoy en la iglesia. Hoy vemos en la Iglesia Universal esto. Vemos que estamos enseñados, la mayoría de nosotros venimos de trasfondos de iglesias carismáticas, donde vemos que el cristianismo se vive con mucha superficialidad, que vemos que hay personas que creen, pero no creen, porque en algún momento les hicieron sentir que eran creyentes. Y ante esta demanda, claro, entramos en crisis como los mismos discípulos. Jesús nunca estuvo dispuesto a rebajar el costo del discipulado. Siempre dejó claro que quien quiera seguirle tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirle todos los días. El Señor tampoco estuvo dispuesto a poner una cruz menos pesada. No fue el caso de Él. Y nosotros podemos entonces entender que esta misma posición sigue vigente. El hecho de que en muchas congregaciones y en muchos lugares se predique un evangelio que despierta no solamente el deseo por las cosas materiales, sino la avaricia y la codicia en muchos corazones, no quiere decir que el Señor apruebe eso. Y el Señor está diciendo aquí, un corazón dividido no puede entrar en el reino de Dios. El Señor siempre está exigiendo un abandono total por todas aquellas cosas que nos distraen. Quiero invitarle para que miremos lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, versículo 33. Lucas, capítulo 14, versículo 33. Dice la palabra de Dios: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser que mi discípulo. Es imposible vivir aferrado al mundo y al mismo tiempo tratar de abrazar al Señor. Jesús está advirtiendo aquí. ¿Cuál es la advertencia de Jesús? Él no está diciendo en ningún momento que las riquezas sean malas. Cuidado, no está hablando de eso. Jesús está advirtiendo es de los peligros que tiene cuando una persona empieza a girar en torno a las riquezas. Nosotros vivimos obviamente en un mundo en el que constantemente está despertando ese deseo por las cosas vanas y fútiles de este universo. Pero el Señor va a hacer énfasis en el peligro que tienen las riquezas. Él quiere dejar claro cuál es el peligro que tienen las riquezas. Y primero, quiero invitarle para que miremos lo que dice el Salmo 46, desde el verso 6 al verso 9, Salmo 49, del 6 al 9, dice lo siguiente: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Cuál es el peligro de las riquezas? El peligro de las riquezas es que crea una falsa sensación de poder y de seguridad. Aquellas personas que ponen su confianza en las riquezas se sienten seguras, se sienten estables, se sienten quizás muchas veces orgullosas y arrogantes, porque creen tener el dominio y el control. Y si hay una cosa que el creyente debe tener claro, es que nosotros dependemos de Dios. Hay una oración modelo, y esa oración quizás no nos gusta muchas veces hacerla, porque dice el Padre nuestro: danos hoy el pan de cada día. Y sabemos que no nos gusta el pan de cada día, nos gusta mejor asegurar el del mes, el del semestre, porque eso que genera confianza, eso genera dominio. Pero cuando dependemos del Señor y sabemos que Él es el que da su provisión, eso derriba todo gramo de orgullo que se pueda levantar en nuestro corazón, porque sabemos que Él es el que da la provisión.
¿Qué genera también las riquezas? No solamente una falsa seguridad, orgullo, autosuficiencia. Nos volvemos autosuficientes y no nos damos cuenta de lo que dice la palabra de Dios en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 17 al 19. Acompáñenme por favor a lo que dice la palabra de Dios en primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Dice lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales como son inciertas, dice la palabra de Dios, sino en el Dios vivo, que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. A los ricos de este siglo, ¿qué les dice? No sean altivos, no pongan la confianza en sus riquezas porque son inciertas. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí en algún momento hemos tenido contacto con algunas personas que hoy estuvieron en una posición de admiración, en una posición de poder, y de la noche a la mañana el Señor les llevó a no tener absolutamente nada. Y el Señor nos dice, por eso es peligroso que una persona que pone su confianza en las riquezas esté pensando en la eternidad, porque se va a aferrar a este mundo, se va a aferrar a querer vivir aquí, a querer pensar que su propósito de vida está en este lugar. Y quiero decirles que nuestra vida no está en este lugar. Nuestra verdadera vida se encuentra en Cristo, escondida en Cristo, como lo dice Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1. Le quiero invitar entonces para que miremos una vez más. El Señor entonces está hablando que no solamente crea falsa expectativa, falsa seguridad, hay altivez, hay orgullo, hay autosuficiencia, y también hay otra cosa peligrosísima. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 nos dice que las riquezas esclavizan a las personas. Vamos a mirar lo que dice el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 5, versículo 10. Yo voy a leerlo entonces. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Dice el Señor, el que ama el dinero no se va a saciar. Eso es algo que nunca producirá satisfacción, y va a querer más y más y más, como este joven rico que tuvo la salvación a escasos centímetros de su vida. Si ese joven nunca se arrepintió, hoy el destino que tiene es un destino de tormento, y tuvo la salvación enfrente, pero él amó más las riquezas, de las cuales dice el Señor que son inciertas. Hoy no se alcanzará ni siquiera a detener en pensar lo que él vivió, porque un minuto en el infierno nunca nos dejará o dejará acordarse de lo bueno que le haya pasado aquí en este mundo. Y eso es algo que el Señor está advirtiendo. Las riquezas son peligrosas. Jesús entonces está diciendo que la probabilidad de que esas personas que aman las riquezas entren al reino de los cielos es mínima. Es mínima. Cuando una persona tiene ese deseo, usted dirá, bueno, eso yo no califico allí, porque aquí no hay ningún rico millonario. Bueno, quiero decirle que hay personas que anhelan eso. Y lo más triste es verlo en creyentes. Hay creyentes que no han entendido, y muchas veces nos cuesta creer que el contentamiento es algo que Dios usa para tratar nuestro corazón ambicioso, avaro y muchas veces codicioso. El Señor muchas veces nos va a poner a vivir con lo justito. Eso se llama contentamiento, y hay que aprender a recibir eso de parte de Dios, porque eso también hace parte de la bendición. Pero muchas veces se encuentra uno personas que, aunque no tienen, anhelan eso. Es un deseo y luchan constantemente, y por eso entregan todo
de su vida para esforzarse, a ver si en algún momento pueden lograr eso. Entonces, estas palabras produjeron asombro en los discípulos. ¿Y por qué produjeron asombro en los discípulos? Porque ellos se quedaron asombrados. Bueno, en el contexto histórico se nos dice que una persona que era rica, una persona que gozaba de bienes materiales, era una persona que estaba experimentando el favor de Dios. ¡Qué increíble! Eso no ha cambiado. Porque hoy tendemos a asociar que si una persona tiene cosas materiales es porque el Señor está profundamente enamorado de esa persona y le está dando cuanto deseo y capricho egoísta tenga. Los discípulos también estaban como muchos de nosotros. Muchos de nosotros hemos estado acostumbrados a ese tipo de mensajes. Trae y recibes. Decláralo, decrétalo y espéralo. No. Jesús va a corregir una postura en los discípulos. Ellos también se asombraron. O sea que ¿eso no es sinónimo de bendición? No, no. Y debemos tener mucho cuidado con eso, porque estas palabras todavía siguen sonando en muchos púlpitos. Todavía se siguen predicando en muchos púlpitos. Algunas personas tuercen las escrituras para generar un deseo. ¿De qué? Un deseo de avaricia en el corazón de muchas de las personas que se sientan allí cada día a escuchar la palabra de Dios. Y el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunden. Y el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Mentira. Eso no es para nosotros. Eso fue para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios hizo un pacto con ese pueblo. A ese pueblo Dios lo iba a bendecir, pero ese pueblo nunca fue fiel a su pacto. Y hoy muchas personas tuercen esos mensajes para despertar la avaricia. Si tú le traes al Señor esto, Dios te dará esto. Pero si tú no lo haces, Dios te maldecirá. O sea que por los dos lados se despierta en mi corazón un deseo de hacerlo. Lo hago porque si no Dios me castiga. O si tengo un corazón codicioso, lo voy a hacer porque necesito más. Bueno, los discípulos se asombraron porque el Señor les corrige una postura que no era cierta. Y eso todavía, obviamente, sigue retumbando en muchos púlpitos. Desafortunadamente, los discípulos entran entonces en una confusión. Pero miremos lo que dice el Señor en el siguiente versículo. Volvamos por favor a Marcos capítulo 10, versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que ¿qué? A los que confían. Ojo, entonces Dios desea que ningún cristiano tenga dinero. No, no está hablando de eso. Dios en la Biblia nos ha mostrado a grandes hombres que fueron muy ricos. El caso de Job, el caso de Abraham y muchos otros que usted y yo conocemos. Pero cuando Dios les pidió lo que ellos amaban, ¿qué experimentaron ellos en su corazón? ¿Se apegaron a eso? Para ellos las riquezas no eran su atracción en esta tierra. Abraham, cuando Dios le lleva a ese lugar a sacrificar a su hijo, lo dio, lo entregó, porque no sencillamente las riquezas las podemos asociar con dinero. Hay muchas riquezas que usted y yo tenemos, que si hoy el Señor nos las pide, muchos de nosotros de pronto tendríamos la actitud del joven rico. Recordemos que Satanás le habló al Señor y le dice: ya sé por qué Job, no reniega de ti, porque tú no le has tocado lo que más le duele. Ya le había quitado sus hijos, ya le había quitado sus pertenencias materiales, y ahora ¿qué va a tocar? La salud. La salud. La salud. Para muchas personas la salud es un ídolo. Para muchas personas la salud se vuelve un ídolo. Y ahí donde Dios toque esa área, inmediatamente nos molestamos. La pregunta es: ¿y si Dios hoy no nos sanara de aquello que nos aflige, podríamos seguir teniendo ese amor hacia Él?
Si hoy Dios dijera, no te voy a sanar, como se lo dijo a Pablo, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. El aguijón va a seguir allí. Yo no me imagino a Pablo diciéndole, Señor, como tú me quites este aguijón, voy a ser más útil, voy a ser más propositivo, voy a ser una persona que va a tener más ganas de hacer la gran comisión. El Señor dijo, no, Pablo, vas a tener el aguijón porque te va a recordar que no eres tú, que soy yo. Y eso es exactamente lo que el Señor está corrigiendo con los discípulos. No porque hayan riquezas materiales, Dios está mostrando su favor. Eso era algo que se tenía en la cultura de los judíos, que veían a una persona con mucho dinero y pensaban que esa persona estaba siendo favorecida por Dios. O sea que este joven, si lo miramos a la luz de lo que ellos tenían como cultura, este joven era candidato número 1 para entrar al reino de Dios. Porque ¿qué nos estaba dejando ver su vida? Que Dios estaba de su lado, que el Señor estaba de su lado y que lo estaba prosperando a tal punto que vemos cómo este hombre estaba viviendo una reforma moral. Este hombre simplemente estaba viviendo algo moralista. Recordemos cuando él se acerca y le dice al Señor, todos los mandamientos los he guardado. Me imagino el Señor mirándole con ternura y diciéndole, no conoces, no tienes ni idea de lo que significa la ley, porque la ley no fue hecha para cumplirla. La ley fue hecha para revelarnos nuestro corazón. Eso somos nosotros. La ley fue hecha para revelar lo que hay en mi corazón. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús está persuadiendo a este hombre. Lo persuade y finalmente él se va, pero dice la palabra de Dios que los discípulos quieren entonces entender qué es exactamente lo que el Señor quiere decir. Vamos a ubicarnos entonces en el versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este pasaje ha tenido muy malas interpretaciones. Algunas personas dicen, no, es que en esa época había una puerta, ¿cierto? Y por esa puerta entraban los camellos, entonces había que quitarle todo el peso para que el camello entrara. No es así. Esto es literal. Lo que el Señor está diciendo aquí es que el camello era uno de los animales más grandes que existían en ese momento dentro del pueblo de Israel. Era el animal más grande. Y el Señor está diciendo, ¿cómo ese animal tan grande va a pasar por el ojo, por el orificio de una aguja? Eso para usted y para mí no necesitamos ser muy estudiosos, ¿cierto? ¿Eso qué es? Es imposible. Es imposible. No se puede pasar. No se puede pasar. Nadie, lo que el Señor quiere decir aquí es que nadie puede salvarse por sí mismo. Así de ese estilo es la salvación. ¿Quién puede salvarse? Si Dios no lo hace, es como tratar de entrar un camello por el orificio de una aguja. Eso es inconcebible en nuestra mente y en cualquiera. No se puede. Y por eso asombraba cada vez a los discípulos. Por nuestros medios no podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nadie puede cambiar por sí mismo. Fue lo que siempre estuvo dispuesto el Señor a recalcarle a los fariseos. Ellos hacían reformas morales. Lo más peligroso que puede existir hoy dentro de la iglesia es esa postura, las reformas morales. Y hoy nos encontramos muchas veces en ese tipo de corrientes, tratando de cambiar a personas que no han sido regeneradas por dentro, que no han experimentado el nuevo nacimiento. Ayer lo veíamos con los jóvenes. Es imposible que yo pueda actuar como un médico si yo no soy médico. Yo me puedo vestir como un médico y quizás de pronto pueda parecer un médico, pero no soy médico. Y tenemos hoy en la iglesia una cantidad de personas que no han nacido de nuevo tratando de comportarse como cristianos. Es imposible. Es imposible. Usamos reformas morales y es lo que veíamos ayer con los jóvenes. Muchos de los creyentes nos comportamos o se comportan de una manera diferente fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Eso se llaman reformas morales. Tratamos de ser moralistas de acuerdo
al lugar donde nos encontramos. Y el Señor les deja claro a ellos, nadie puede hacer eso. Vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. ¿Por qué nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos? San Juan capítulo 8, versículos de 34 al 36, dice la palabra de Dios. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros por naturaleza practicábamos el pecado. Si el Señor no hace su obra, seguiremos haciendo pecado, seguiremos constantemente. Nosotros no podemos cambiar por nuestra propia cuenta. Si el Señor no es el que hace su obra de regeneración, usted y yo vamos a tratar de hacer cosas buenas sabiendo que somos malos. Nosotros no hacemos cosas buenas porque nos equivocamos. Perdón, no hacemos cosas malas porque nos equivocamos. Nosotros hacemos cosas malas porque somos malos. Esa es nuestra naturaleza. Tampoco podemos hacer ninguna obra de salvación. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3:20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20. Voy a leer. Dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ninguna obra de salvación podemos hacer nosotros. Es más, el Señor lo dice, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Muchos podemos vanagloriarnos de ser buenos padres. Bueno, es que eso es lo que debe hacer una persona. Si ha tomado la decisión de traer hijos a este mundo, lo más factible es que sea un buen padre, un buen esposo. Bueno, para eso se ha casado. Un buen ciudadano, se supone que es lo que debemos hacer. Si nosotros no hacemos lo que está escrito que es bueno, es pecado. Es decir, que nada de lo que nosotros hagamos hace que usted y yo podamos alcanzar delante de Dios tan solo 1 centímetro de aprobación, porque no es por las obras. Tampoco podemos llegar por nuestros propios méritos. Hoy hay muchas iglesias que están convencidas, pero no convertidas. Y con esto quiero dar paso al segundo punto. Vamos a mirar el segundo punto. Ya vimos el primer punto, la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. No puede. Y vamos a mirar la segunda. Tiene que ver con la soberanía de Dios para salvarnos. El poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Él necesita intervenir para poder transformar desde adentro todo nuestro ser. Entonces, ¿por qué para Dios no hay nada imposible? Porque Él lo que quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. El Señor lo que quiere, lo hace. Para Él no hay nada imposible. Para los hombres, por supuesto que sí. Pero ¿por qué para el hombre es imposible esto? Y yo quiero que aquí presten mucha atención. ¿Por qué es imposible que el hombre pueda salvarse a sí mismo? Recordemos que el hombre, cuando nace en un estado, espiritualmente hablando, muerto. Está muerto, completamente muerto. Entender esto nos va a llevar a nosotros a desgastarnos menos. Porque hay veces uno se desgasta mucho con las personas. ¿Por qué tú no viniste ayer al culto? ¿Por qué llevas 4 meses sin venir a la iglesia? Mire, si esa persona está muerta, ¿qué pasa con un muerto? ¿Cierto que muchos de nosotros en algún momento hemos estado en un velorio? Y uno ve a las personas, a los dolientes, llorando al muerto, ¿cierto? ¿Por qué te fuiste? Ese no va a responder, está muerto. Y así nos encontramos muchas veces, hablándole a muertos espirituales. Muertos espirituales en la iglesia. ¿Usted por qué no busca al Señor? Está muerto. Necesita vida. Si el Señor no viene e interviene, esa persona es un muerto allí sentado. Es muerto. Y de eso están llenas las congregaciones. Muertos espiritualmente,
por eso si Dios no interviene, nosotros no vamos a poder hacerlo. En Génesis 3:15, vamos a leerlo rápidamente. Génesis capítulo 3, versículo 15, nos dice algo, uno de los versículos supremamente importantes dentro de la obra de redención del Señor. Génesis capítulo 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que desde el Génesis Dios emitió un juicio contra Eva, contra Adán y contra la serpiente. Recordemos que desde el minuto 1 que ellos entraron al Edén, el Señor dejó claras las cosas. Porque el día que ustedes comieren de ese árbol, ¿qué va a pasar? Van a morir. El pecado trae muerte, y muerte física y muerte espiritual. Dice que esto iba a traer implicaciones en nosotros. Todos los seres humanos que nacieran después de Adán, incluido usted y yo, íbamos a tener implicaciones negativas en esto. Vamos a mirarlo como lo explica el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Voy a leerles esta versión, que es la versión Palabra de Dios para Todos. Usted puede seguir aquí la otra versión. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también Dios dio un medio de salvación y llega a través de la resurrección de Cristo. Si seguimos en Romanos 5, capítulo 12, vamos a mirar lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mira lo que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso es que nosotros necesitamos que Dios haga una intervención divina, porque quedamos en un estado de separación, muertos. Todos los seres humanos son considerados por Dios como pecadores, y por ende, ¿como quién? Como enemigos suyos, como enemigos. Vamos a mirar lo que dice el Salmo 7, versículo 11. Vamos a mirar rápidamente el Salmo capítulo 7 y vamos a mirar lo que el Señor dice. Salmo 7, 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. El estado en el que quedó el hombre es un estado de enemistad. Su principal enemigo es Dios. Dice: y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El Señor está diciendo que todos los seres humanos quedamos con esa mancha. Tenemos pecado y por ende estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos constituidos enemigos de Dios. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué otras implicaciones tiene? Ya vimos, quedamos separados de Dios, somos enemigos de Dios, y ahora hay otra implicación, hay una implicación moral. ¿Qué significa eso? Romanos capítulo 8, versículo 7 nos deja ver aquella implicación moral. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice lo siguiente en la carta que Pablo escribe a los romanos: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabe qué significa esto? Que nosotros no queremos tener ninguna relación con Dios, porque amamos más el pecado, porque nosotros quedamos moralmente acabados. Nosotros quedamos en un estado de corrupción, y Pablo lo dice en esta carta: porque lo que quiero hacer no lo hago. Pues no hago lo que quiero, sino lo que quiero, eso hago. ¿Cómo dice? Lo que aborrezco, perdón. Esa es la condición.
Sí, queremos hacer una cosa, pero terminamos haciendo otra, porque esa es la naturaleza con la que nosotros quedamos. Dice Romanos 5, versículo 10. Acompáñenme por favor, allá atrásito. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice el apóstol Pablo. Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que nosotros quedamos en una condición de enemistad. Es triste cuando usted y yo vemos a nuestros seres queridos pensando que están con Dios como bien, ¿cierto? Estamos bien, Señor, ayúdame. Y usted y yo sabemos que ellos están en un estado de enemistad, y eso no nos mueve a presentar el Evangelio. No nos mueve a presentar el Evangelio. Eso es lo que dice el Señor a través de Pablo. Si entendemos esa condición, usted y yo llevaríamos a otros a que se reconcilien con Dios, porque se encuentran en una situación deplorable, delicada, en una situación difícil. ¿No se ha dado cuenta cuando usted y yo nos sentamos a cenar con nuestros familiares y nos reímos y la pasamos bien, pero usted y yo somos conscientes de que si esa persona se muere hoy, se va a un destino eterno sin Cristo? Y eso no nos produce en nuestro corazón dolor. Y no nos lleva a nosotros a actuar como tiene que actuar un creyente. A amar más lo que Dios ama y dejar a un lado todo aquello que nos distrae. Este joven rico no estuvo dispuesto a amar lo que el Señor amaba, las almas. Pero este joven amaba más las posesiones materiales. Por eso es que es imposible que una persona pueda entrar al reino de Dios. Y por último, miremos una implicación que también nos afectó a nosotros. Isaías, capítulo 64, versículos del 5 al 7. Isaías 64, del 5 al 7. Quiero leer la Nueva Traducción Viviente. Isaías 64, del 5 al 7. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Tú recibes a quien hace el bien con gusto, a quienes siguen camino de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos, pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. ¿Saben qué es lo último que trae implicación sobre nuestras vidas? Que no queremos nada con Él. Por eso, si usted es de las personas que le cuesta venir a la iglesia, ese es un buen motivo para que usted pueda entender su condición. Si usted es una persona que le cuesta orar, que le cuesta leer la Biblia, usted no tiene hambre por la palabra de Dios, usted no quiere nada con Dios. Esa es la descripción del pecador, de aquella persona que no se ha reconciliado con Dios. No quiere saber nada con Dios, nada quiere saber de Él. Tampoco le interesa la obra de Dios, no le interesa en lo más mínimo, porque Él está en una condición de distanciamiento, está alejado de Dios. Y es lo que el Señor quiere que los discípulos entiendan. Por eso necesitamos que Dios haga esa operación en nosotros. Es una regeneración, es una cirugía de corazón abierto. Y debemos ver entonces cómo el pecado afectó terriblemente a la humanidad. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3, y vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice lo siguiente, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el tipo de relación que Dios ha establecido con aquellos que Él salva. Ya no nos deleitamos en las otras cosas que antes amábamos. Ya no es para nosotros un apetito ese tipo de cosas. Y es lo que el Señor está diciendo aquí con respecto a esta palabra. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Es necesario. El Señor, a través de ese mensaje maravilloso del Evangelio, nos presenta una salvación, nos da una buena noticia. Esa era la condición. Por eso se necesita nacer de nuevo. Por eso, si Él no lo hace, nosotros no podemos. No se puede tratar de vivir como un creyente sin ser creyente. Y eso es lo que más hoy asombra a la iglesia, hablándolo generalmente, universalmente. Vemos cada día cómo las personas desertan de las iglesias. Y usted y yo, afectados por esa corriente que en un momento vivimos, decimos se descarrió. Él anda como medio descarriado. Nada más antibíblico que eso. Nadie anda descarriado. O usted está sin Cristo o usted está con Cristo. Pero nadie se ha descarriado. El que está afuera nunca ha experimentado el nuevo nacimiento. Pero estaba con nosotros, comía con nosotros, cantaba con nosotros. Juan lo dice. Permítame leerlo por favor en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 17 en adelante. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 17 en adelante. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Quiénes? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos que son de vosotros. Tenga cuidado, no todos. Y por eso es que hoy se está evidenciando la apostasía. No se descarrió, no se descarrió. Él nunca fue de nosotros. Él trató de comportarse como uno de nosotros, pero en algún momento la prueba, el amor por este mundo, las riquezas y la idolatría lo sacarán de los caminos del Señor, porque su corazón nunca estuvo con Él. Y esto es la tragedia que hoy está cobrando vidas, almas en las iglesias, porque tenemos muchas personas sentadas en las sillas que no han experimentado una regeneración. Y el Señor dice, es necesario que con mi poder yo les dé un nuevo nacimiento. Solo aquellas personas a las que yo les haga nacer de nuevo van entonces a poder disfrutar de las cosas de las que disfrutan aquellos que han nacido de nuevo. Me causaba mucho impacto escuchando a un comentarista acerca de esto, y quiero leérselos. Es maravilloso nacer de nuevo. Me gusta mucho ver cuando alguien nace de nuevo, porque cuando un muerto es resucitado, su sistema nervioso se activa y empieza a sentir. Ojo, cuando Dios hace la obra en una persona, lo hace nacer de nuevo, empieza a tener deseos por Dios, ama a Dios, ama lo que Dios ama, empieza a regenerarse. Eso fue lo que le pasó al paralítico, aquel paralítico que llevaba muchos años en un estado de incapacidad. Y cuando Dios hace el milagro, todos sus tejidos, sus tendones, sus nervios vuelven a cobrar vida. Dice que también en su sistema digestivo sucede un cambio radical. Estamos hablando espiritualmente.
Su alimentación cambia y ahora ya no se alimenta de basura. Su alimento entonces es la palabra de Dios y ahora su deseo es agradar a Dios. Recordemos que así empieza el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Si la palabra de Dios no es su alimento, entonces necesita una intervención divina de Dios. Si usted se deleita más alimentándose con otras cosas que no es la palabra de Dios y desperdicia más el tiempo en otras cosas que no alimentando su espíritu, entonces necesita nacer de nuevo. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Pero ¿cuándo lo hace el Señor? ¿Cuándo va a hacer el Señor eso? Cuando usted lo reconozca. Cuando reconozcamos. Hay personas a las que Dios les empieza a cerrar todas las puertas. Y se las empieza a cerrar hasta que el agua le llegue al cuello para que reconozcan que necesitan de un Salvador. Y hay veces, hay personas que no se dan cuenta de eso. No entiendo por qué las cosas se me están complicando. Porque el Señor quiere llamar tu atención. Porque el Señor quiere salvarte. Porque el Señor quiere decirte que te va a hacer nacer de nuevo. Pero a menos que lo entiendas, vas a poder actuar de esa manera. Y permítame terminar con el último punto. La recompensa de la salvación. La recompensa de la salvación. Marcos capítulo 10, versículos 26. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas para Dios son posibles. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Nosotros no podemos negar que hay una recompensa para aquellos que decidieron vivir fielmente, pagando un precio al Señor. Pero acá hay algo especial. Dice la palabra de Dios, y me encanta mucho lo que dice Pedro. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Por la respuesta que tenemos de Jesús, no estamos viendo en Pedro vanagloria. No es que Pedro está diciendo: entonces sí se puede. Por supuesto que sí, si el Señor lo hace, podemos vivir como Él dice. Pero Pedro lo que está diciendo aquí es otra cosa completamente diferente. Pedro nos está animando a nosotros. Lo que Pedro está diciendo aquí es que sí, si Él lo hace, sí podemos agradarle. Si Él hace un nuevo cambio en mi corazón, ese corazón va a tener solamente afectos por Él. Y Pedro lo está reconociendo. Nosotros hemos dejado todo, Señor, y sabemos que hay una recompensa, porque el Señor es galardonador de los que le buscan. Eso dice el autor de los Hebreos. No hay ninguna duda que Dios va a recompensar nuestra fidelidad y la fidelidad de todo creyente. Pero si tú lo pierdes todo por causa mía, lo que el Señor va a decir aquí es que vamos a obtener todo de parte de Él. Y cuando hablamos todo, no asociemos riquezas. No está hablando acerca de eso. El Señor está hablando de algo específico, y allí lo deja ver en el versículo 29. Dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Quiero decirle algo. En el primer siglo, cuando un hombre había sido llamado por Dios a hacer misión, ¿sabe cómo era la despedida de este hombre con su familia? Nos vemos en el cielo. Nos vemos en el cielo. Porque por la causa de Jesucristo, ¿qué podía pasar? Podía morir.
Y hoy cuando vemos a los mercenarios de la fe, que solo necesitan comodidades para predicar el Evangelio, esto da coraje. Porque estos hombres lo dejaron todo, absolutamente todo: casas, familia, hermanos, hermanas, padre, todo lo dejaron. Y dice el Señor, pero ¿sabe qué? Sí, van a tener recompensa. Y por supuesto que aquí, y quiero decirle algo, muchos de los que estamos aquí, que seguramente no nos encontramos con nuestra familia biológica, pero tenemos una familia en Cristo. Y yo puedo decirle hoy que tengo muchas madres aquí, ¿sí o no? Muchas madres, muchas casas, muchos hermanos que muchas veces generan cierta fortaleza, una amistad mucho más fortalecida que la que tenemos con nuestra propia familia. Porque qué privilegio y qué bendición es compartir con aquellos que aman al mismo Padre. Pero el Señor también hace énfasis en algo y le está diciendo a Pedro: sí, Pedro, claro que sí va a haber una recompensa. Vas a tener muchas más personas que te van a amar. ¿Y por qué habla de padre, madre, hijo y hermanos? ¿Sabe por qué? Porque esos son los primeros opositores que muchos de nosotros vamos a tener. Y son los primeros que se van a levantar. Muchos, por amar a Jesús, tienen a su madre de enemiga, a su padre, a su esposo, a sus hermanos y a muchas otras personas. Y el Señor lo está diciendo aquí: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, ¿qué? Con persecuciones. Esta es la letrica pequeña del contrato que no leemos. ¿Persecuciones? Sí, claro, persecuciones. Sí, eso implica, el Señor dice, tendrás una recompensa, pero no es fácil. Vas a tener mucha oposición, vamos a tener muchos opositores. Y la última parte la describe el Señor y debe generarnos no solamente preocupación, sino muchas veces tristeza. Pero muchos, no está hablando de algunos, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Dice el Señor aquí algo especial: muchos llegarán como este joven rico. ¿Y qué va a pasar? Y terminarán como el joven rico. De últimos, en un estado de separación del Señor. Muchos llegarán primeros, pero también así como llegan, se van a ir. Si el Señor no ha hecho el cambio en nuestro corazón, de nada sirve que nosotros nos veamos como el joven rico y que podamos tener la aprobación de muchos de nosotros, de nuestros seres queridos, y que podamos tener quizás en la sociedad un reconocimiento, pero dice el Señor, esos serán los últimos, en el reino no estarán. Y vamos a concluir para que tengamos una aplicación para nosotros. ¿Quién puede entonces salvarse? Si esas son las condiciones, ¿quién puede salvarse? Por supuesto que ya el Señor nos lo dijo: nadie. Nadie, por sus propios medios, nadie. Necesitamos a ese Salvador que vino en nuestro lugar, que vivió una vida perfectamente santa, perfectamente obediente, que fue a la cruz y entregó su vida por nosotros, pero que resucitó para que usted y yo mañana estemos en una eternidad con Cristo. ¿Quiénes pueden ser salvos? Aquellos que reconocen su condición y, por supuesto, vienen en fe y en arrepentimiento al Señor. Si hoy esa es su condición, no se vaya a ir como el joven rico. Hay cosas que tenemos que soltar, porque no se puede entrar con equipaje al reino de los cielos. No se puede entrar ni con orgullo, ni con arrogancia, ni con altivez. Tampoco se puede entrar con autosuficiencia. Si algunos de los que estamos aquí hemos recibido la salvación del Señor, no es ni porque nos la merecíamos, ni tampoco estamos aquí porque hemos sido tan fieles al Señor,
sino porque Él nos ha sostenido. Si hoy usted y yo tenemos la bendición de permanecer, Él nos ha sostenido. No ha sido el mérito humano, no cabe el mérito humano en la salvación. Dependemos única y exclusivamente de Él. Esa es la obra de la salvación. Y es lo que el Señor está dejando claro a sus discípulos. Y la próxima semana lo miraremos. El Señor alista ahora su rostro para ir a morir a la cruz, para poner en práctica todo lo que le había explicado a los discípulos y para decirle que era necesario que Él padeciera, que Él muriera por nuestros pecados, para que hoy usted y yo podamos disfrutar de la vida eterna.